están conectadas entre sí. Aunque a cada una de las charlas tiene su propia personalidad y no necesitas escuchar la siguiente para entender cada una de ellas, pero las tres están conectadas entre sí. Con quien ya hemos tenido oportunidad de tener este tipo de charlas sabrán pues que este tema de la comunicación, de las emociones, son temas que me apasionan muchísimo, y este tema en específico de comunicar consciente es es un resumen quizás de una conferencia que diseñé justamente con este tema, y me gustaría mucho compartirlo con ustedes. Es un tema súper amplio, tenemos nada más 30 minutos y voy a intentar resumirlo o compactarlo, pero de una manera que sea eficiente. La idea es que yo quiero dejarles algo práctico, que terminando las 8:30 ustedes digan, ah, qué padre, voy a practicar esto, o voy a agarrar esto que escuché hoy para practicarlo hoy mismo. Y me gustaría también al final hacer un ejercicio, si me siguen el rollo, les doy mi palabra que les voy a dejar un ejercicio súper práctico, una técnica milenaria desde siempre, pero que funciona y que a veces o que mayormente la olvidamos. Entonces, vamos, si me siguen el rollo al final, un pequeño ejercicio de 2 minutitos para dejarles algo práctico. La idea de comunicar consciente o el objetivo de comunicar consciente es justamente entender la relevancia de las palabras, la relevancia de la comunicación. Comunicar consciente significa no solamente saber lo que estoy diciendo, sino lo que provoco con lo que estoy diciendo. Sabiendo pues que las palabras tienen un efecto directo en la emoción o en el sentimiento. Y esa emoción o ese sentimiento te lleva a una acción. Así que las palabras que yo digo provocan una sensación que te lleva a hacer algo o a dejarte en la inactividad, pero con la conciencia del uso de las palabras entenderemos pues la relevancia de empezar a comunicar con objetivos. Es decir, comunicar consciente significa comunicar con un objetivo. No es por qué estoy comunicando, es para qué estoy comunicando. Cuando estaba diseñando esta charla, estaba pensando en un ejemplo práctico que nos ayudara a empatizar o a entender a cada uno de los que nos está escuchando, pensando en que podemos ser hombre, mujer, adulto, de mediana edad, una historia que pudiera conectar. Entonces, la idea es esa. Voy a resumir esto en una pequeña historia en la que estoy casi seguro que todos, o al menos la gran mayoría, nos vamos a identificar con uno de estos dos personajes, o por lo menos vamos a entender o vamos a lograr empatizar con estos dos personajes. Poniendo pues como ejemplo una historia, imaginemos a un papá o a una mamá. Cualquiera de los dos, podemos ser nosotros mismos, el papá o la mamá, con un hijo ayudándole a hacer la tarea de primaria. Está empezando a leer o está empezando a hacer sus tareas de matemáticas. Y está el papá o la mamá tratando de enseñarle esta tarea al niño, ¿no? Y en ese sentido, ahí está el ejemplo de comunicación. Vamos a basarnos en esa comunicación, pero me gustaría mucho, como en las otras charlas que habíamos tenido, que tomaran este tiempo para ustedes. Esto es un aprendizaje personal. Y este aprendizaje personal nos va a ayudar en el trabajo o en la casa o con mis amigos o en cualquier parte para relacionarme, pero es un trabajo personal. Pensando pues en esta imagen del papá o de la mamá haciendo tarea con un niño. Regularmente, digo, yo fui ese papá y fui ese niño también al que le ayudaron a hacer tarea, y tengo 2 hijos a quienes les ayudé a hacer tarea también. Todos reaccionamos o todos entendemos esa tarea de manera distinta, pues, ¿no? Cada quien la toma de acuerdo a cómo entiende el lenguaje, cómo entiende incluso el amor, el lenguaje del amor para con nuestros hijos. Regularmente, incluso hay memes, no sé si han visto por ahí algún videíto, algún clip chiquito de la P con la E, P, la L con la O, LO, la T con la A, ¿qué dice? Papalote, hombre, pues, ¿no? Y la mamá se enoja y se estresa. Hay también por ahí, me ha tocado ver un meme en donde el niño ya está llorando, ¿no? Y la mamá o el papá le está, 2 más 5, 9, no, y el niño ya llorando, pues, ¿no? 7, 5, 6. Y el niño lo que está haciendo es, de alguna manera, adivinando, pues, ¿no? Pues, tratar de adivinar la respuesta para que su mamá o su papá ya no le grite. Si ubican esa escena por ahí, si más se sientan con la cabeza,
Algunos hemos sido el papá o hemos sido la mamá o hemos sido por lo menos espectador de eso. Basado en esa escena, en esa pequeña escena que creo que todos logramos empatizar, me voy a enfocar en eso para entender la comunicación, pero sobre todo para entender la comunicación consciente. ¿Cuál es la idea en esta escena? La intención, quiero entender, del papá o de la mamá, es que a través de lo que ella haga, el niño aprenda o a leer o a escribir. Esa sería la intención, ese sería el objetivo de ayudarle a hacer la tarea. Entonces ahora, yo siendo el papá, ¿cómo voy a comunicar? ¿Qué palabras voy a utilizar para lograr ese objetivo? Regularmente las personas no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, no tenemos conciencia de la comunicación que estamos teniendo, solamente estamos cumpliendo con la tarea de padre, con la labor de padre, pero realmente lo estamos haciendo sin conciencia. ¿Y qué sucede regularmente? Pues el papá o la mamá está cansada, ya trabajó, está haciendo las labores de la casa, el papá va llegando, y la verdad es que regularmente no queremos hacer la tarea con nuestros hijos. Como yo le decía a los maestros de la primaria, mis hijos, oigan, yo ya cursé la primaria, hombre, pónganse a hacer los trabajos manuales, ustedes no sean gachos. Entonces los papás regularmente no queremos participar, lo hacemos porque pues es parte de lo que deberíamos hacer. Pero entonces como no estamos dispuestos regularmente, pues la comunicación es totalmente ineficiente. Regularmente hay gritos, a veces hay golpes, hay enojos, peor aún, a veces hay destrozos físicos, pues, ¿no? Tiro un jarrón, me molesto, ya llega el papá a defender al hijo o a la mamá o al revés, pero eso se vuelve un caos y ahí no existe comunicación. Ahí la comunicación está totalmente rota. Peor aún, queremos o exigimos que el niño responda. Cuando ya está en el proceso regular de aprendizaje, el cerebro del niño está totalmente estresado. En esta escena que ubicamos en donde, y dime correctamente, pero ¿cómo eres tonto? Y empiezan a gritar. En ese momento, el cerebro del niño está absolutamente estresado. Comunicar consciente es tomar un paso hacia atrás, revisar qué está pasando y entender lo que está sucediendo para entonces poder comunicar de manera correcta. ¿Qué sucede cuando el cerebro de un niño o cuando el cerebro de una persona está estresado? Primero, segregamos ciertos químicos que no le hacen bien a nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, tenemos adrenalina, eso de alguna manera hace que el corazón se agite, estemos estresados, pero también segregamos químicos como el cortisol, por ejemplo, que es un químico que le hace mal a nuestro cuerpo, que ataca directamente al sistema inmune, eleva los niveles de azúcar y hace que la verdad no alcancemos a comprender de manera correcta lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar un paso hacia atrás y entender esta situación. Aquí voy a hacer un paréntesis para tratar de darles el primer tip o el primer consejo. Cuando una persona está en pleno debate de comunicación con otra, en este caso pues era el papá con el hijo, pero ahora sí, entonces llevémonos esta imagen a cualquier comunicación en nuestro trabajo o probablemente con mi jefe, con mis subalternos, en cualquier nivel, ubiquemos esta comunicación. Lo primero que tenemos que entender es que quien lleva las riendas de esa conversación es el que tiene el poder de comunicar, el que llevó a cabo esa comunicación. En este caso, el papá o la mamá es el que tiene el poder de la comunicación. Cuando hay un problema en el trabajo, quien tiene el poder es el que lleva las riendas de la comunicación. Es a quien le aconsejo que, primero, entender la situación, entender que si hay gritos o desesperación o no hay entendimiento en la comunicación, se tiene que pausar, se tiene que detener, no se puede continuar. Tenemos que entender que la persona con la que estoy interactuando está estresada y bajo el estrés no solamente no va a responder coherentemente, sino que va a ir aumentando si no detengo eso. Yo recuerdo cuando esto sucedía con mis papás, allá hará cosa de 3 años atrás, por allá en los 70s, yo recuerdo que mi mamá, y bueno, estoy convencido que mi mamá no sabía que esto era una técnica científica o clínica. Quiero entender que ella lo hacía pues por amor, pues, ¿no? O por instinto maternal. Pero cuando sucedía esto, yo después lo entendí cuando empecé a estudiar todo este rollo de la comunicación y de las emociones,
entendí que esto que hacía mi mamá era una técnica. Después, cuando lo aprendí yo, pues la apliqué siempre con mis hijos y el resultado es muy bueno. ¿Qué es lo que hacía mi mamá? Cuando estábamos en ese proceso de ya no avancé, ya no hay entendimiento, mi mamá se tomaba un respiro. En la casa de mis papás, el patio era enorme y tenían una jungla allá con árboles de todo tipo, incluyendo los frutales. Y entonces había un árbol de guayaba, no sé si ubican la guayaba, pero yo era muy fan de la guayaba. Entonces mi mamá hacía un dulce de guayaba, que le llamábamos guayabate, allá los de Sinaloa seguramente entenderán. Y entonces lo que hacía mi mamá era eso, ¿qué te parece si hacemos un dulce de guayabate? Entonces me mandaba a cortar las guayabas, regresábamos entre los dos, a veces yo lavaba las guayabas, y ahí estábamos en lo que hacíamos el dulce. Mi cerebro se relajaba, pues, ¿no? Mi cerebro dejaba de pensar en lo que estábamos haciendo. Después de hacer el dulce, continuamos y seguíamos, ¿no? Y la comunicación, evidentemente, se restauraba completamente. Mi cerebro descansaba, dejaba de segregar estos químicos. Y eso es lo que sucede con los niños en este caso, o con las personas con las que estamos discutiendo. Tenemos que tomar un paso atrás, descansar, darle espacio al cerebro, que oxigene el cerebro. Cuando una persona está enfrascada en un solo objetivo, en un solo tema, y no hay movimiento siquiera de la cabeza, el cerebro empieza a tener menos oxígeno y va bajando los niveles, y van subiendo los niveles de estrés y de cortisol y todos esos químicos que no nos hacen bien al cuerpo. Entonces hay que tomar un paso atrás. Ya después, cuando yo tomo este tema como aprendizaje y empiezo a estudiar y además me doy cuenta que eso es una técnica, que la ciencia indica que cuando el cerebro está con todo ese estrés y segregando todos esos químicos, tiene que tomar un descanso, tiene que tomar un break. A partir de cierto nivel de estrés, el cerebro ya no recibe la información. La recibe, pero no la procesa, no logra entender lo que está sucediendo. Entonces, se tiene que tomar un paso hacia atrás. En ese sentido, cuando ya regresas con el hijo o cuando regresas después a una discusión, el entendimiento de lo que están discutiendo, pues es mucho mejor. Lo que hacía mi mamá, pues era jugar un poco con la cocina, bajar el cerebro y luego continuamos haciendo la tarea. Y así cada quien, eso no quiere decir que todo el mundo tengamos que ir a hacer guayabas mientras los hijos no funcionan, pues no. Lo que quiere decir es que tengamos un espacio para que los niveles del cerebro bajen. ¿Qué hacía yo con mis hijos? Yo era quizás un poquito más creativo porque también andábamos en friega. Cada vez que sucedía eso, que no sucedía siempre, pero cada vez que sucedía, yo tenía que inventarme algo para despejarnos de ahí. ¿Qué es lo que hacía? Pues yo fui papá soltero en aquellos entonces, de mis hijos adolescentes, preadolescentes. Y lo que hacía era, pues vámonos al súper, vamos a hacer súper, o vamos a los tacos, o vamos a las nieves, o vamos a hacer algo, incluso a ver una serie. En aquel entonces veíamos una serie que se llamaba Prison Break, y entonces de repente nos podíamos tomar un capítulo para ver una serie y luego ya bajaban los niveles y regresábamos a hacer la tarea. Comunicar consciente es eso. Comunicar consciente significa saber que la reacción que yo tengo va a generar una emoción y un sentimiento que va a llevar a la acción. Nosotros comunicamos no solamente con voz, con palabra, eso vamos directamente al consciente. Lo que estoy hablando, me lo estás entendiendo. Pero comunicamos más con todo lo que no es palabra, con la comunicación no verbal, con el lenguaje no verbal. Comunicamos con microgestos, con gesticulaciones, comunicamos con posturas, con la forma de vestir, comunicamos incluso si no te estoy viendo a los ojos mientras estoy hablando. Comunicamos con todo lo que tenemos como elementos en nuestro cuerpo, en nuestra voz. Así que entre más consciente soy de lo que voy a decir, mejor resultados voy a tener en la comunicación, pero sobre todo en el objetivo que tengo yo para poder comunicar. Por ejemplo, si esto yo lo traslado al trabajo, si esta imagen en donde estamos dos personas discutiendo sobre un punto y no nos ponemos de acuerdo, pues nos lleva a tratar o mejor dicho, traten de llevárselo esta imagen y pensar cómo hacerlo con técnica, con objetivo. Me retiro, me tranquilizo y luego regreso a comunicar. Les voy a dar en un ratito más algunas técnicas especializadas o algunos tips de qué hacer o cuáles son los errores
a la hora de comunicar. Pero en general, ese es el tema, la conciencia a la hora de comunicar. Algunos errores más comunes a la hora de comunicar. Por ejemplo, la falta de disposición para comunicar. Regularmente vamos y no tenemos ni siquiera objetivo para comunicar. Es decir, en el tema del niño, del papá y su niño haciendo tarea, el objetivo es que el niño aprenda. Pero si yo no sé cuál es el objetivo, pues voy a ir y nomás va a suceder lo que regularmente sucede: gritos, regaños, y no hace la tarea y no aprende. Si esto lo traslado a la oficina, es igual. Tenemos que comunicar con disposición. Tenemos que incluso planear la comunicación cuando se requiera. Si es un problema en específico o fuerte, se debe de planear la comunicación. ¿Qué voy a decir? Pero sobre todo, ¿para qué le voy a decir? Cuando yo cambio la pregunta del por qué al para qué, los objetivos se esclarecen. ¿Por qué le voy a decir? Pues porque estoy enojado, porque me regañó, por lo que tú quieras. Eso es lo que ya pasó. ¿Para qué le voy a decir? Nos va a abrir la posibilidad de entender los objetivos. ¿Para qué voy a decirle estas cosas? Ah, pues para que aprenda. Ah, pues para que me autorice el presupuesto. Ah, pues le voy a decir para que me autorice las vacaciones. Ah, le voy a decir, cualquier comunicación que tenga debe estar planeada, con conciencia. Cuando entendemos los objetivos de la comunicación, entonces las palabras pueden empezar a llegar solas. Las palabras deben de estar ligadas con la respuesta que necesito. Cuando yo no planeo las preguntas, las respuestas pueden ser muy variadas, pero si yo tengo el objetivo de una necesidad específica de comunicación, tengo que tener planeación y disposición para hacerlo. Otro error muy común en la comunicación es arrebatar la palabra. Regularmente las personas estamos desesperadas por comunicar y no dejamos ni siquiera que termine. Sucede mucho. Vean por ahí cualquier entrevista de algún político que esté enojado o algún periodista que esté enojado, y sucede constantemente esta comunicación que no es consciente, que es una comunicación solamente para ganar. Se arrebatan la palabra, no dejan terminar la pregunta y menos dejan terminar la respuesta. Eso es un error súper común para poder comunicar. Vamos a quitar las jerarquías. Cualquier comunicación en donde se arrebate la palabra no existe, no hay objetivo, no hay planeación, independientemente de la jerarquía. No estoy diciendo que porque es el jefe tiene derecho o tiene más expresión que la otra persona cuando de comunicación se trata. Si el objetivo es llegar a un acuerdo, las jerarquías pierden el nivel. Lo que se necesita es entendimiento. Ahí no hay quien gana o quien pierde. Se necesita entendimiento para lograr un objetivo. No se puede, no se debe arrebatar la palabra en ningún caso. Se pierde, se corta la comunicación. Y cuando digo nivel jerárquico, no me refiero solamente al trabajo. Me refiero también en casa. Cuando yo estoy discutiendo o platicando con un hijo, el nivel jerárquico es papá y es hijo. Sin embargo, para que la comunicación exista, se deben de eliminar los niveles. No porque soy el papá, voy a arrebatarte la palabra y voy a dejar de escucharte lo que me quieres decir para imponer lo que yo quiero decir. Se puede y se hace. Sin embargo, no existe una comunicación consciente y sobre todo no se cumple el objetivo de comunicar consciente. Un error también muy común cuando estoy comunicando sin conciencia, cuando estoy comunicando sin objetivos, es la falta de coherencia en lo que estoy hablando y a veces de lo que hablo con lo que digo. Sucede con los ejemplos, sucede de padres a hijos. ¿Cómo comunicarle al hijo que no fume porque le hace daño a los pulmones cuando el papá está fumando mientras le está reclamando? Pues no, es imposible, es incoherente. La comunicación no se permite, hay una barrera de comunicación. Se tiene que ser coherente con lo que se dice y lo que se hace. Hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario que quiera aportar, pregunta o le sigo? Por ahí, manita, no Yo le sigo. agregaría, Muy bien. dame un segundo, Leo. Yo agregaría, Leo, que algo que en lo personal creo que nos falta a todos y que sería muy positivo es leer un poquito más, tener, ampliar el vocabulario.
Cuando amplías el vocabulario tienes mayor diversidad o palabras que te ayudan a distinguir un poquito más y mejorar ese para qué en tu significado, ¿no? Ese es un comentario que agregaría. Sí, Ricardo, muchas gracias. Sí, por supuesto, entre más claros somos con la comunicación, entre más palabras, entre más explicaciones tengamos, por supuesto que vamos a tener mayor resultado. Parte de la comunicación consciente, Ricardo, no solamente es estar consciente de lo que digo y de lo que provoco, sino de la respuesta que tengo. Debo estar consciente de la interacción. Aquí hay varios elementos en la comunicación: el que comunica, el que escucha, el mensaje y la retroalimentación que existe entre ellos. Entonces tenemos que tener conciencia de absolutamente todo a la hora de comunicar. Y eso quiere decir que tengo que tener conciencia de quién emite el mensaje. En este caso soy yo. Tengo que tener conciencia de quién soy yo, cómo comunico, cómo hablo, cómo me expreso. Tengo que tener conciencia de a quién le estoy hablando, cómo entiende la vida esa persona. Nosotros nos podemos comunicar de forma kinestésica, auditiva y visual. Y las personas así entendemos el mundo. Para poder comunicar de forma más consciente, tengo que saber o tengo que empatizar con la persona con la que estoy hablando y entender cómo observa la vida, cómo siente la vida, para entonces expresarme con ese vocabulario del que hablas, Ricardo, para poder que el mensaje llegue de manera más correcta. Existe también el mensaje en sí, que debe tener muchísima atención. Es lo que hablábamos ahorita: el mensaje con objetivo, el mensaje planeado, el mensaje consciente. Y también existe un elemento importantísimo que es la retroalimentación. De lo que te dije, qué escuchaste y qué me estás regresando. Entre más consciente sea en la comunicación, mejor resultado voy a tener. ¿Cómo voy a comprobar yo que lo que dije se me entendió? Según la ciencia, cuando yo doy un mensaje, las personas que me están escuchando se quedan solamente con el 7% de lo que yo dije. Eso es lo que dice la ciencia. Cuando la comunicación es común, es trivial. Cuando la comunicación es planeada, sube al 35% al menos de lo que estoy diciendo. Esta comunicación que estoy teniendo con ustedes es una comunicación planeada. Está escrita desde hace semanas y está escrita específicamente para media hora. Y está escrita con bullets, con highlights específicos que yo quería entregarles a ustedes. Es planeada. En esta comunicación, ustedes se quedaron con un porcentaje mayor al que el común denominador indica que la ciencia en la comunicación. Entonces tenemos que planear, tenemos que estar conscientes de quién soy, a quién le mando el mensaje, qué mensaje le voy a decir y qué me está retroalimentando de lo que le voy a decir. Leo, agregando un poquito, perdón, buenos días. Buenos Creo que es días. muy importante entender qué es lo que queremos de ese mensaje, ¿no? O sea, y realmente, como dices, darnos ese tiempo antes de pensar y planear y realmente autocuestionarnos nosotros, realmente qué estamos buscando, transmitir o la respuesta que queremos de esa persona, cuál es la pregunta, formular muy bien esa pregunta y entender qué estamos buscando en la respuesta, porque muchas veces, como decías, nada más lo haces porque lo tienes que hacer, ¿no? O sea, me encantó tu idea de cuando llevas al niño en la tarea, pues porque lo tienes que hacer, pero ¿qué estás buscando? No estás buscando que el niño entienda y aprenda y no estás buscando que haga la tarea y cumpla nada más, ¿no? Absolutamente, totalmente. De hecho, esa es la clave, Isaac. Entender que hay un objetivo para comunicar y que yo estoy buscando una respuesta en esta comunicación. Y entonces cuando sé qué respuesta estoy buscando, las preguntas van a aparecer solitas. Yo debo de planear qué te voy a preguntar en base a lo que necesito que me respondas, en base al objetivo de la comunicación. Y por supuesto, tiene que ser cada vez más consciente en ese sentido. No solamente comunicar porque tengo voz y puedo hablar y me escuchan. Eso no es comunicar, eso es saber hablar. Y eso no es necesariamente comunicar. Pero me gustaría, antes de terminar, dejarles un par de consejos de qué aciertos o cuáles son los aciertos a la hora de comunicar, o 3, 4 consejos así simples, sencillos para comunicarnos mejor. Primero, y nada más enfatizando en lo demás, pues planear el mensaje, ¿no? Siempre, antes que cualquier cosa, tengo que planear el mensaje. ¿Qué le voy a decir? ¿A qué voy a ir? ¿Y para qué voy a ir? Segundo, tratar de empatizar, tratar de ponerme en los pies de la otra persona con la que estoy hablando, tratar de imaginar qué está sintiendo con lo que le estoy diciendo o qué va a sentir con lo que le estoy diciendo,
pero sobre todo estar atento a las reacciones que tiene la otra persona con las palabras que le estoy entregando. Empatizar. Cuando yo empatizo, entonces logro entender lo que está sintiendo y mis palabras van a ser mucho más cuidadas, porque voy a tratar de entender lo que está sintiendo. Algo bien importante que no se les olvide, por favor, regularmente las personas escuchamos para responder, no para entender. Es importantísimo que cuando seamos interlocutores, escuchemos y tratemos de entender lo que nos está diciendo. Esto sucede regularmente en los pleitos de las parejas tóxicas. Levanten la mano, ¿quién tiene pareja tóxica? No se hagan. Ya vi como 3, 4 caras de pareja tóxica. Y ya ves, ahí está Pedro. Sí, de hecho lo noté desde el principio, desde acá, fíjate, se nota lo tóxico. Cuando estamos en un pleito de ese tipo tóxico, estamos respondiendo nada más porque, no, pero tú, sí, pero ya, pero... y no estoy comprendiendo lo que me está diciendo. Es importantísimo escuchar para entender, no para responder. Y finalmente, uno de los principales consejos que doy, y aquí les voy a pedir que me sigan el rollo, son solo 2 minutitos. Si van manejando, por favor, no me hagan caso, ustedes sigan manejando. Este es un ejercicio para que cuando estemos en la oficina. Y no solamente es un ejercicio, es una técnica milenaria que se ha usado siempre. Se nos olvida y le restamos importancia. Se llama ejercicio de respiración. Siempre, en cualquier situación en donde tengamos estrés, en donde no estemos completamente dispuestos a comunicar, el ejercicio de la respiración no es importante. Es indispensable. Tenemos que aprender a respirar. Pero de veras, síganme el rollo. Ya sé que parezco loquito, no hay bronca, pero síganme el rollo. Por favor, regálenme 2 minutos. Les voy a enseñar un ejercicio muy simple, este ejercicio de respiración, pero les voy a decir cómo hacerlo. Vamos a respirar primero, o sea, ustedes van a cerrar los ojos, pero yo les voy a decir cuándo. Vamos a respirar y vamos a ir increciendo la respiración, es decir, vamos a respirar, vamos a detener y luego vamos a soltar. La siguiente vamos a respirar más y vamos a soltar y vamos a ir incrementando el tiempo de respiración. Yo les voy a ir indicando los tiempos, pero la respiración va a ser lenta, vamos a detener y luego vamos a exhalar lento también. En el mismo tiempo que respiramos va a ser el mismo tiempo que exhalamos. Vamos a hacer 4 ejercicios en ese sentido, pero va a ser en ese nivel. Así que si me siguen el rollo, cerremos los ojos, por favor. Y esta es una práctica que pueden y deben hacer constantemente. Entonces, inhalamos, detenemos, exhalamos despacito. Esperamos un poquito. Inhalamos de nuevo, pero por mayor tiempo. Otro poquito más. Inhalamos. Detenemos. Soltamos despacio. Descansamos de nuevo. Tomamos aire. Empezamos. Despacio, despacio, tomando aire, tomando aire, tomando aire. Detengo. Sostengo un rato. Y suelto despacio. Despacio, despacio, despacio. Descanso y vamos por el último, el más fuerte. Agarramos todo el aire que podamos, iniciamos. Respiramos, respiramos, respiramos. Detenemos. Y soltamos despacito. Despacio. Listo. Así de simple, muchachos. Así de simple. Esto fue muy rapidito por el tiempo corto, pero les doy mi palabra que si practicamos este ejercicio de respiración constantemente, les doy mi palabra. Sus niveles de oxigenación suben, su comprensión y su entendimiento aumenta, sus niveles de estrés bajan y en cualquier situación, casa, trabajo, amigos, en cualquier situación en la que yo me encuentro un poco estresado, este ejercicio es indispensable. Hasta aquí son las 8:31, me pasó por un minuto, Sabina. Si tienen algún comentario, duda, sé que terminamos siempre en 8:30, es muy poquito el tiempo. Espero haberles entregado por lo menos algún que otro tip que les sirva. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, encantado. Sí, Ricardo. Hola, gracias, Leo. La verdad es que muy práctico y muy aterrizable todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y yo le quiero proponer 2 cosas al equipo ya para cerrar, Xavi, si me permites. La primera es
Vamos a ponernos el propósito de respirar y pensar el para qué queremos comunicar algo. La frase que a mí alguna vez me hizo mucho sentido y empecé a aprender a escuchar es aprender a escuchar para entender, no para responder. Eso es un freno de mano. Entonces te invito a que lo apliquemos, que entendamos el para qué quiero comunicar, que escojamos las palabras correctas, que entendamos a dónde queremos llegar y escuches, entendiendo qué es lo que la persona te está diciendo. Y segundo punto muy importante, os quiero invitar a todos, Leo, también te invito a ti, mañana recuerden, te pasamos la liga, Leo, mañana a las 6 de la tarde, según yo es hora del Pacífico, ¿sabí? Tenemos la conferencia mañana martes, dije jueves, mañana martes a las 6 de la tarde tenemos la conferencia acerca del conflicto que estamos viviendo en Israel. Por favor, atiéndanlo, es importante. Hay demasiada desinformación y demasiada mala comunicación y creo que vamos a tener una experta que nos va a poder aclarar. Entonces, no se olviden mañana también de participar y entender. Somos parte de esa familia, así que pongamos atención. Los invito a todos. Gracias Sabina, gracias Leo, un abrazo. Encantado, un abrazo. Si quieren compartir el link de mañana con amigos, familia, adelante, está abierto para todos, ¿eh? Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buen día. Muchísimas gracias. En un momento te compartimos el enlace que comenta Ricardo. Muchísimas gracias por tu plática y para todos empecemos a comunicar de manera más consciente y en siguientes sesiones de lunes de crecimiento lo vamos a seguir revisando, ¿va? Muchísimas gracias, bonito día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Excelente semana. Bye. Igualmente, bye.